a través del profeta Isaías. Cuando queremos conocer acontecimientos y detalles de lo que iba a ser la vida de Cristo o el Mesías, hay cosas que en los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que es un evangelio teológico, a veces esos detalles no se encuentran. Detalles, ¿verdad?, que muchas veces se escapan de los escritores o simplemente ellos no lo narraron en sus escritos. Cuando hablo de evangelios sinópticos, es que Mateo, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos y San Lucas, son evangelios que se dedican a narrar acontecimientos de la vida de Cristo, ¿verdad? Cada evangelista, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno está narrando desde su perspectiva, desde su experiencia. Por ejemplo, Marcos y Mateo, ellos narran desde la vivencia. Lucas no. Lucas no fue un apóstol. Lucas no estuvo presente como un apóstol en la vida de Cristo. Mateo y Marcos sí, ¿verdad? Marcos le escribe a una comunidad gentil. Por eso Marcos, de hecho, Marcos se entiende que fue el primer evangelio que se escribe. Dentro de nuestro canon bíblico aparece el segundo, pero fue el primero que se escribió. De hecho, Mateo utiliza referencias de Marcos. Marcos es el primero que se escribe. Marcos le escribe a una comunidad gentil y él proyecta a Cristo, ¿verdad?, como un salvador, porque le escribe a los gentiles. Y Marcos no se detiene mucho en detalles. De hecho, a Marcos se le llama el evangelio rápido, porque Marcos hace las narraciones bien rápidas y deja muchos detalles o aspectos de la vida de Cristo, porque como él está escribiendo a una comunidad gentil, pues Marcos dice, ¿para qué voy a hablar de una genealogía? ¿Para qué voy a hablar del antiguo pacto? ¿Para qué voy a hablar de unas cosas que a los gentiles no les llama tanto la atención? Y Marcos se dedica, ¿verdad?, a narrar acontecimientos de la vida de Cristo de la forma más práctica posible, desde lo más práctico. Así que Mateo, que sí le escribe a una comunidad judía, Mateo va más al detalle en muchas cosas. Mateo habla un poquito más del nacimiento, Mateo habla de Juan el Bautista, Mateo habla de la genealogía de Cristo desde un punto de vista, porque Mateo, como está escrito en una comunidad judía, Mateo está tratando de proyectar a Cristo como el Mesías que había sido prometido. Lucas, que era un médico de profesión y también un historiador, parte del ministerio del apóstol Pablo, pues Lucas se dedica a entrevistar. Lucas hace entrevistas. Lucas entrevista a los apóstoles, Lucas entrevistó a Pedro, entrevistó a los apóstoles que estaban vivos en su momento, y Lucas entrevistó a personas, líderes de la iglesia, que estuvieron vivos en el ministerio de Cristo y que vivieron esas experiencias. Lucas los entrevista y ahí es que Lucas empieza a escribir su evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas, como era un médico de profesión, el punto de vista de Lucas, ¿cuál es? La sanidad divina. Por eso es que el evangelio de Lucas contiene más milagros de sanidad del cuerpo, porque Lucas le sorprendía que él, siendo médico, no podía hacer cosas que solamente Cristo hacía, que podía levantar a los cojos y hacerlos caminar, a los muertos los resucitaba, a los ciegos les daba la vista, a los leprosos los sanaba simplemente con darle la palabra, y los leprosos eran sanados. Y Lucas a eso le impactaba tanto y tanto que dedicó mucho tiempo a los milagros de sanidad de Cristo. Pero Lucas también, siendo un historiador,
busca un poquito más de detalle, porque los historiadores son más detallistas en muchas cosas. Y Lucas busca más detalles de la vida de Cristo, y por eso el Evangelio de Lucas, cuando queremos conocer un poco más del nacimiento de Cristo, vamos al Evangelio de según San Lucas, ¿verdad? Y ahí se dan más detalles. Ahí en Lucas es que vemos el cántico de los ángeles cuando se le presentan a los pastores, ¿verdad? Y vemos otros detalles que no aparecen en otros relatos. Los magos, ¿verdad? Que vienen de Oriente y todo eso. Pero hay otros aspectos que cuando queremos conocer lo del ministerio y la vida de Cristo, pues hay que ir al origen. Y el origen es las profecías mesiánicas que están en el libro de Isaías, están en Ezequías. El libro de los Salmos también habla proféticamente muchas veces del Mesías, ¿verdad? Y hay que recurrir a esa base. Y aquí Isaías nos está hablando de Cristo de una forma tremenda. Y nos está diciendo que el Padre Celestial, Dios, está expresándose ¿hacia quién? Hacia el mundo, hacia la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, sino hacia la humanidad. Y le está diciendo: yo el Señor, el Padre eterno, el Padre celestial, el gran yo soy, te he llamado en justicia. ¿A quién se está refiriendo el Padre celestial proféticamente hablando? A Cristo. Está hablando del verbo y le está hablando al verbo. Yo te he llamado en justicia, te tomaré de la mano. Claro, cuando Isaías escribe estos versos, el pueblo de Israel está entendiendo que Dios le está hablando a ellos como pueblo. Pero cuando se profundiza en esta profecía, en este escrito, estamos viendo que más allá del pueblo de Israel, Dios se estaba refiriendo a su Hijo, se estaba refiriendo a Cristo, a ese verbo que todavía no había sido encarnado, pero que ese verbo ha existido desde la eternidad. Porque ese Cristo que vino un día a este mundo, nació, habitó entre nosotros los seres humanos, cumplió su ministerio, predicó el evangelio del reino, fue acusado injustamente, condenado a la pena de muerte, crucificado en la cruz, que murió porque murió, y luego que muere resucita y está vivo todavía a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese verbo, ese Cristo, siempre ha existido. Cristo no comenzó su existencia cuando Él nace en medio nuestro. Ya Él existía desde la eternidad. Es lo que Juan, en su evangelio teológico, porque fíjense que les dije que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, porque se dedican a narrar la historia de Cristo, a contar la historia y los eventos. El evangelio de Juan hace algo más. Juan no solamente narra eventos y acontecimientos de la historia de Cristo, sino que Juan está interpretando, Juan está haciendo una teología y está conectando el Génesis con el nacimiento de Cristo, el Génesis con la llegada de Cristo. ¿Cómo comienza el capítulo 1 de Juan? ¿Cómo comienza? Sí, los que se acuerden, vamos a ver. Comienza hablando del verbo. En el principio. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio. Así, esa es la primera frase que usted se encuentra en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza así, en el principio. Así que Juan se está yendo al inicio. Juan dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios,
Y el verbo era ¿quién? Dios. Juan está estableciendo aquí algo fundamental. Juan está diciendo, ese verbo que nació entre nosotros, no solamente fue un maestro, no solamente fue un profeta, no solamente fue un sumo sacerdote que llevó nuestros pecados al lugar santísimo. Cristo es Dios. Amén, sí, Señor. Cristo es Dios. Eso Juan lo está estableciendo ahí en su primer verso. Ese verbo existía, estaba con Dios y es Dios. Punto. Nada más con el testigo. Así que cuando las religiones del mundo presentan sus grandes profetas, cuando el Islam presenta a Mahoma, lo presenta como un gran profeta, el escogido. Cuando el budismo, la filosofía Buda, habla de Gautama Siddhartha Buda, ese era su nombre completo, lo presenta como su gran iluminado, el hombre que el universo iluminó con las 7 grandes verdades para enseñarle a la humanidad el camino correcto. Pero en el Evangelio nosotros no presentamos a un gran profeta, no presentamos a un gran hombre de Dios. En el Evangelio presentamos a Dios mismo, que se hizo carne y murió por nosotros como cordero, fue llevado al matadero. Dios se muestra ante nosotros y da su vida por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Tenía que hacer el Padre Celestial, el Dios Creador, tenía que hacer eso. No, fue un acto de amor, un acto de entrega, que Dios se entrega a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese verbo, Él se entrega por nosotros. El ser humano no tenía que tratar de alcanzar a Dios, no, Dios mismo descendía para hacer morada con nosotros, como el Señor nos dijo el domingo pasado. Y Juan, en su evangelio teológico, que se va al inicio, comienza a hablar de ese verbo, comienza a hablar de Cristo, ese Cristo que se encarnó, que nació entre nosotros, se humanizó. Y este asunto de la encarnación es algo bien profundo, ¿sabe? Es algo bien profundo, porque no es meramente que el verbo, el eterno Hijo de Dios, no es solamente que el verbo tomó forma humana. No es eso. No es que el verbo se disfrazó como un ser humano y ya. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla que se humanizó. Es decir, todos los temores que tú has tenido en la vida, Él los sintió. Todas las preocupaciones que tú has tenido en la vida, Él las tuvo. Todas las frustraciones, las traiciones que tú has sentido, las frustraciones, los corajes, los malos ratos, las dolamas, todo lo que tú has experimentado en la vida, Él lo experimentó. La tristeza, la angustia, la frustración, el coraje, todo eso el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo lo experimentó, porque Él se humanizó, se hizo hombre, se encarnó completamente. De tal manera que dice el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que simplemente muestre los sacrificios por la humanidad una vez al año, sino que tenemos a un sumo sacerdote que conoce de primera mano quién tú eres, conoce de primera mano lo que tú has sentido, lo que tú has padecido, porque Él llegó a este mundo y lo experimentó el cansancio. Cuando Él llega ante la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Él llegó cansado y fatigado del camino. O sea que cuando Él se sienta en el pozo de Jacob, Él estaba jadeando. Tenía sed física, pero también había una sed espiritual. Había una dualidad, un doble rol.
Él se humaniza y fue 100% humano sin dejar de ser 100% Dios. 100% humano sin dejar 100% siendo el verbo eterno de Dios. Así que llega allí jadeando, con la lengua por fuera, con sed. Me imagino que los pies le dolían, cansado del camino, fatigado, con sed física, pero también había, por otra parte, la sed espiritual de llevar una palabra de aliciente, una palabra de salvación a una comunidad samaritana que los tenían enajenados, los tenían arrinconados, y que ellos vivían sin fe y sin esperanza, viviendo bajo unos rituales y una religión vacía. Y Dios utilizó a una mujer, y esa mujer fue de las primeras evangelistas, para esos por allá que dicen que la mujer no puede predicar, ni puede enseñar, ni puede hacer nada. Sí, porque allá afuera hay un montón de gente que se llama cristiana, pero son machistas, mire, tremendo. Pero bueno, eso no es el tema. Y esa mujer se convirtió en una de las primeras evangelistas. Y fue y predicó y dijo, mira, y me encontré un hombre que me dijo todo lo que he hecho y me ha enseñado, y allá predicó y la gente salió y escuchó el mensaje. Y ese mismo Cristo era el mismo Cristo que cuando semanas antes, previo a ser crucificado, entra al templo allá en Jerusalén y ve la escena de los cambistas. Gente que estaba haciendo negocios en el pueblo, dentro del templo, estaba haciendo negocios. ¿Cuál era el problema? Eso estaba permitido. El asunto de que se hiciera provisión de que alguien que iba a ofrecer una oveja y no podía llevar una oveja y la comprara allí, eso estaba permitido. El asunto era que estaban haciendo trampa, estaban robando. Y entonces la Biblia dice que Cristo empezó a sonar el látigo y a virar las mesas, porque para que se cumpliera lo dicho por el profeta: el celo de tu casa me consumió. Lo que está implícito en esa palabra es que a Cristo le dio coraje. ¿Sabe? Cristo le dio coraje. No un coraje santo, no, un santo coraje. Un santo coraje. O sea, un coraje grande. Coraje humano, ¿saben? Coraje humano. Y al mismo tiempo era el celo de Dios que lo estaba consumiendo, porque él seguía siendo un ser humano. Amén. Así que Cristo se indignó. Como usted y yo, hay momentos que nos da coraje, que nos indignamos, claro, seguimos siendo seres humanos. Son emociones que están ahí y las vamos a experimentar y las vamos a sentir. Claro, lo que la Biblia nos llama es que no seamos esclavos de esas emociones. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la Biblia te dice, si te da coraje, no hay problema, el coraje te va a dar, pero no dejes que ese coraje tome el control de tus decisiones. No dejes que ese coraje tome el control de tu vida. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el coraje tome control. No dejes que el coraje te descarrile. No dejes que el coraje te lleve a tomar decisiones fatales. Pero de que te vas a airar, te vas a airar. De que te va el coraje, te va el coraje. Ahora, no dejes que eso tome el control. Recuerda que tú y yo no somos dueños de nosotros. Nosotros ahora somos esclavos de Cristo. Somos siervos del Señor. Y cada una de nuestras decisiones debe pasar el sedazo de la palabra y de la voluntad del Señor, que nos dirige a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. ¿Para qué usted cree que tenemos el Espíritu Santo? ¿Para que nos mueva la cabeza así? ¿O para hablar nuevas lenguas? ¿O para brincar? No, el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que no estemos solos. El Espíritu Santo es nuestra guía, quien nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. Es quien te toma de la mano y te dice, mira, tú no sabes para dónde vas, pero yo te voy a llevar a la voluntad mía, que es la voluntad del Padre. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros,
para dirigir nuestra vida, para guiarnos en nuestras decisiones, para darnos la fuerza, para que cuando lleguen esas emociones, decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Dame la fuerza, que pueda seguir dando fruto de tu espíritu en medio de esta situación. Que me sirvieron unos pasteles y no le echaron ketchup, y los pasteles mandan ketchup. Y tengo coraje. Ayúdame, Señor. Pero lo mismo que usted siente con los pastelitos, lo va a sentir cuando le roban el estacionamiento, lo va a sentir cuando le haga un corte de pastelillo en la carretera y casi usted pierde el control y tenga un accidente. Eso mismo lo va a sentir en otras situaciones de la vida. Y el Espíritu Santo está para eso, para encaminarnos y no dejar que nosotros nos dejemos arrastrar por la ira o por el coraje. Y cuando el verso dice: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que mira, te puede dar coraje, no dejes que tome control y no dejes que el coraje siga ahí la semana pegado. Puede ser que en algún momento dado te puede pasar algo, que de momento la trompita te sigue creciendo como un elefante, porque estás molesto, estás molesta. Pero esa trompita no puede estar una semana. Esa trompita hay que, Señor, ayúdame. Y esa trompita se tiene que ir recogiendo. Porque recuerda, amado, nosotros tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, que eso es control. Templanza es control. Mire, la templanza es un término que está muy ligado a la resiliencia. Yo le voy a explicar lo que es la resiliencia. La resiliencia es un término que viene de la ingeniería. Los ingenieros hace muchos años se dieron cuenta que hay ciertos metales, hay ciertos materiales que cuando ellos le pegaban calor con un soplete, el metal o ese material se doblaba con el calor, ¿verdad? Usted imagínese que le mete con un soplete al hierro, pues el hierro se va derritiendo, o al cobre, pues el cobre va cediendo. Pues hay aleaciones de metales que cuando le ponían el soplete, el fuego, pues obviamente se iba doblando, iba cediendo. Pero cuando le quitaban el fuego, ese metal no se quedaba doblado. Cuando le quitaban el fuego, el metal volvía a enderezarse. Mire qué interesante. Son ciertas aleaciones de metales. Y a eso los ingenieros le llamaron resiliencia. Que es que aunque el metal se doble por el fuego, cuando le quitan el fuego, el metal vuelve a obtener su naturaleza original. Y esa palabra se le aplica a la gente, a las ciencias sociales, porque hay personas, y nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser resilientes, que aunque hay momentos que la vida te da duro, aunque hay momentos que llegan los problemas y lloramos y nos podemos turbar y podemos sentir que, ay, Señor, me dejaste, Señor, ¿dónde estás? Señor, me abandonaste. Pero según nos metemos en el proceso y dejamos que Dios siga obrando, vamos a ir recuperando, aleluya, nuestra posición original, reconociendo que en medio de todas las cosas el Señor está con nosotros, el Señor está a nuestro lado, y aunque haya momentos que podamos doblarnos por el calor del fuego, aleluya, pero el Señor está con nosotros y volvemos y nos enderezamos. Volvemos y ocupamos la posición donde el Señor nos quiere. Eso es resiliencia. Así que la templanza, que es parte del fruto del Espíritu, tiene que ver también con la resiliencia. Que sí, que hay momentos que nos pueden quizás doblar un poquito porque nos dieron duro, pero luego nos vamos a enderezar. No nos vamos a quedar así. Nos enderezamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos restaura, el Señor nos consuela, el Señor nos fortalece, está con nosotros, Él venda nuestras heridas, aleluya, y cada vez somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y seguimos para adelante, no importa. Seguimos.
Aleluya. Entonces, vemos que aquí en Isaías se nos está presentando a un Cristo. Se nos está presentando a un Cristo que el Padre está diciendo: yo te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Y en eso es que me quiero detener. Luz para las naciones. Luz para las naciones. ¿Qué tiene que ver las naciones con nosotros? En Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ahí está parte de lo que es la esencia y la naturaleza de la iglesia, amado. ¿Para qué Dios constituye una iglesia? Primero, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea, o sea, más de uno. O sea que una persona no puede decir yo soy iglesia, porque la palabra iglesia es asamblea, más de uno. Una persona puede decir yo soy parte de la iglesia, pero yo solito no soy iglesia. Porque para yo ser iglesia, yo tengo que estar por lo menos con José David. Y cuando yo me uno a José David y digo: José David, mira, vamos a orar tú y yo, vente, vamos a orar, vamos a cantar al Señor, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. La Escritura dice que donde quiera que hubieran dos o más reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Eso es una iglesia. O sea que una iglesia puede constituirse de dos personas, pero no de una. Yo solo soy parte de la iglesia, pero cuando estoy con José David, somos iglesia. Ya él y yo somos iglesia. Él y yo juntos somos iglesia. Pero yo solito, yo no puedo decir yo soy iglesia. No, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte de la iglesia. Y como yo soy parte de la iglesia, yo no puedo ser un águila solitaria. Yo no puedo ser un llanero solitario, errante por ahí, sin congregarme, sin visitar ningún templo, sin visitar ninguna iglesia, y solamente me alimento escuchando programas de radio, allá viendo predicaciones en el internet, o viendo programas de televisión de estos evangelistas o predicadores, que eso está chévere, que eso está bueno, pero un cristiano no puede vivir de eso. Un cristiano tiene que congregarse, porque solamente cuando se congrega, ahí es que se da la experiencia de eclesia, iglesia. Y eso hay que tenerlo bien claro. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte, soy hijo de Dios. Soy parte de la familia de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo, pero yo necesito estar con Madera, yo necesito estar con Henry, yo necesito estar con Tito, yo necesito estar con Marcelo, yo necesito estar con Rafi, yo necesito estar con todos mis hermanos, porque cuando estoy con ellos, entonces soy iglesia, entonces, aleluya, soy cuerpo de Cristo. Así que yo procuro estar con ellos. Porque cuando estoy con ellos, que soy iglesia, hay unas bendiciones y ocurren unas cosas en mi vida que no van a ocurrir cuando estoy allá en solitario. Ocurren cuando estamos en comunidad, en iglesia. Así que eso es lo primero. Iglesia es más de uno. Es más de uno. Es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no se compone de solamente un dedo. Un cuerpo tiene varios dedos. Tiene una mano, tiene un brazo, un cuerpo tiene varias partes que están juntas, trabajando en armonía. No son lo mismo, porque la mano no es lo mismo que el pie, y la mano no es lo mismo que la cabeza, la mano no es lo mismo que el cuello, pero todas funcionan en un mismo cuerpo, en armonía y en sincronía, y todas se necesitan. Todas se necesitan. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos nos necesitamos unos a otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Como dice al apóstol Pablo, ¿acaso le dirá la mano al pie no te necesito? Imposible, no puede, porque el cuerpo queda incompleto. Así que la iglesia es más de uno, es el cuerpo de Cristo,
¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Ahí está. Marcos 16:15. Cristo les dijo a quienes, a los discípulos, ahí estaban los apóstoles, los discípulos. Cristo les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda, ¿qué? A toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito fundamental de la iglesia, amado. Dios no constituye la iglesia para beber café, que lo hacemos ya rico, pero el propósito de la iglesia no es comer, no beber café, no es comer pan. El propósito de la iglesia no es escuchar buena musiquita solamente. El propósito de la iglesia no es solamente yo venir al templo y estrenar ropa nueva, o yo venir y estrenar zapatos, o yo venir a socializar, o yo venir a ver los hermanos. No, eso es parte de la dinámica, pero no es la esencia. La esencia de la iglesia es predicar el evangelio del reino. Allá afuera, amado, hay un mundo que se está perdiendo. Allá afuera hay un mundo que se está hundiendo en la miseria, aleluya, en la agresividad. Allá afuera hay un mundo que vive en tinieblas, aleluya, y nosotros tenemos un mensaje, nosotros tenemos una palabra de salvación a esa gente que vive en las tinieblas. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias a toda criatura. Esa es la esencia de la iglesia. Es decir, que si yo como cristiano, a nadie le doy testimonio, a nadie nunca en mi vida le digo ni tan siquiera Dios te bendiga, a nadie ni tan siquiera yo le doy una palabra de esperanza, de fe, o le doy una palabra de testimonio, si yo no hago eso en mi vida, yo no tengo propósito. Como cristiano no tengo propósito. Me convierto simplemente en un religioso nominal. Un religioso nominal. ¿Usted sabe qué es un religioso nominal? Alguien que va a una religión, entra al templo, se sienta y es un número más ahí. Puede participar, puede hacer cosas, pero es un número más. Pero no está cumpliendo su esencia. La esencia es predicar al que vive en tinieblas. Predicar al que vive frustrado, cansado, cargado, en desesperanza. Predicarle a aquel que le dijeron tú no tienes esperanza. Predicarle a aquel que ya la gente lo rechazó, que la familia le ha dado la espalda, que la sociedad le ha dado la espalda, que la ciencia médica lo envió para la casa y le dijo tú te mueres porque te mueres. Pues para esa gente nosotros tenemos una palabra de salvación, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza y de restauración. Esa es la esencia de la iglesia. Por eso allá en Isaías, el profeta hablaba de Cristo sobre aquel que iba a ser luz a las naciones. Luz a las naciones. Por eso, amados, es importante que nosotros cumplamos esto. Porque somos luz a las naciones. No porque tú alumbras por tu propia fuerza o por tu propio carácter. Proyectamos la luz de Cristo que está en nosotros. Ese Cristo que habita en tu corazón. Ese Espíritu Santo que está en ti. Esa salvación que tú eres portador de ella. Da luz a aquellos que viven en tinieblas. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad y la disposición de predicar el Evangelio. Vuélveme allí a Marcos, Rosa. Marcos 16:15. Devuélveme allí. Que vemos que en ese verso nos dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Sigue con el próximo verso. El que crea, o el que creyere, dice Reina Valera del 60, el que crea o creyere y sea bautizado será salvo. El que no crea
será condenado. Esto es un principio bíblico de salvación. Es la regla de salvación. Es el principio de salvación. Claro, todo principio de salvación tiene una excepción. Esta regla de salvación tiene una excepción. ¿Ve? Pero esta es la regla, este es el principio. Esta es la regla. Y usted dirá, pastor, ¿y cuál es el principio? ¿En quién hay que creer entonces? No, hay que creer en Cristo. Hay que creer en Cristo. Ese es el principio, esa es la regla. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, las excepciones son las personas que nunca han escuchado el Evangelio. Las personas que llegaron a este mundo, vivieron y murieron y nunca escucharon el nombre de Cristo, nunca escucharon el Evangelio, nunca tuvieron una Biblia en su mano, porque nunca llegó alguien que les predicara. ¿Cómo Dios los va a juzgar? Esa es la excepción. Y para eso la Biblia habla de esas excepciones. La Biblia habla sobre esos casos y cómo Dios va a juzgar esos casos. Pero este es el principio. Esta es la regla base. Que nosotros como iglesia tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar. Y si hay alguien a tu alrededor, escúchame bien, porque esto es bien serio. Si hay alguien a tu alrededor, sea de la familia, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, si hay alguien a tu alrededor que vive en tiniebla y tú nunca le has dicho Dios te bendiga, nunca le has testificado, nunca le has hablado de lo que Dios ha hecho contigo, esa persona te conoce de años y ni siquiera se ha enterado que tú eres cristiano o eres cristiana, el juicio de esa persona va a acarrear sobre tu vida. Te lo repito y te lo voy a tratar de decir en otras palabras. Tú puedes ser culpable. Tú puedes ser culpable de alguien que se esté perdiendo al lado tuyo si tú no estás cumpliendo con esta palabra de llevar el Evangelio. Si tú no estás cumpliendo tu parte de decirle a esta persona, yo tengo a alguien que puede hacer algo por tu vida. Yo tengo a alguien que, aleluya, te puede dar paz, te puede dar gozo. Yo tengo a alguien que puede hacer un milagro en ti. Yo tengo a alguien, aleluya, que te va a dar salvación, plenitud de vida. Yo tengo a alguien, aleluya, que va a hacer algo grande y que tu vida va a cambiar completamente. Yo lo tengo y si tú lo quieres, te lo puedo dar también. Si tú lo quieres, lo puedo compartir. Si tú lo quieres, está a la disposición y gratis. 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 Esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Alumbrar, ser luz. ¿Cómo irán, dijo el profeta, si no hay quien les predique? ¿Cómo se salvarán si no escuchan? Si no escuchan tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo, con tu familia, con tus seres amados, lo que ha hecho en tu vida. Si tú no lo testificas con tus actos, si tú no lo proyectas, si la gente no ve ningún indicador en ti de que tú eres hijo o hija de Dios. Porque si la gente no ve en ti, que tú eres cristiano o cristiana, no lo ven de ninguna forma ni de ninguna manera, están viendo otra cosa. ¿O no? Si no están viendo que en ti hay, mire, ni siquiera, como dicen los abogados, un ápice, algo pequeñito de que tú eres cristiano o cristiana, algo están viendo. Están viendo lo contrario posiblemente. Y si están viendo lo contrario, no estamos dando testimonio. Y si no estamos dando testimonio, es que no hemos sido transformados. Y si no hemos sido transformados, quiere decir que no somos nueva criatura. Y si no somos nueva criatura, quiere decir que nuestro nombre no aparece en el libro de la vida. Somos solamente religiosos nominales. Mire lo serio que es este asunto. Una cosa te lleva a la otra. El tú creer de corazón te salva. El Espíritu Santo llega a tu vida y comienza el proceso de transformación. En ese proceso de transformación, tu vida, mira, aunque tú trates de evitarlo, pero en ese proceso de transformación, tú vas a comenzar a hablar diferente, tú vas a comenzar a actuar diferente, tú vas a empezar a tomar decisiones diferentes, tú vas a empezar a vestirte diferente.
Tú vas a empezar a dar un testimonio de que tu vida ahora es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te ha ido transformando, está siendo transformada, está siendo cambiada y que ahora eres una nueva criatura. Ya no eres lo que eras antes, ahora eres otra criatura, una nueva hija de Dios, un nuevo hijo de Dios. Ese es el proceso y eso se da de forma automática. Hay un cambio, hay algo diferente, hay algo distinto y la gente se tiene que dar cuenta de eso. Es más, aunque tú no digas Dios te bendiga, la gente se da cuenta que tú eres diferente. ¿A usted no le ha pasado que llega a un sitio y nada más que usted llega, la gente le dice, oye, tú llegaste y como que algo cambió aquí? Tú llegaste y te sentaste ahí y como que la atmósfera de este lugar que estaba cargada, que estaba tan pesada, tú llegaste y algo cambió. Pues mire, ese es el pie forzado. Ese es el momento para decir, mira, pues sí, algo cambió, pero no fue por mí, es por el que anda conmigo, el que está dentro de mí. Ese es el que cambia, ese es el que transforma, ese es el que renueva, aleluya, y ese es el que hace nueva todas las cosas. El que está conmigo es el que cambia. Lo quiere, te interesa, está disponible y de gratis. Aprovecha que está de gratis. Ese es el pie forzado. Pero entonces si nosotros no lo hacemos, mire, perdemos una gran oportunidad. Ese Cristo que vino a este mundo para hacer luz a las naciones, ahora nos ha dado la bendición de ser luz también a las naciones. Así que vamos a empezar por los que están alrededor nuestro. Vamos a empezar por los de casa. Vamos a empezar por los vecinos. Vamos a empezar por los compañeros de trabajo. Todo aquel que esté a su alrededor, que se dé cuenta que usted es diferente, que usted es distinto. Es distinto. ¿Se acuerdan esa noticia que salió hace un par de semanas de este muchacho, verdad? Una noticia, ¿verdad? Lamentable, porque pues no tuvo la sabiduría. Pero este muchacho que salió en las redes sociales, que estaba predicando, ¿verdad?, frente a una comunidad, y vino una madre con una niña en sus brazos y se quejó del sonido. ¿Vieron ese video? ¿Lo vieron en algún momento dado? Y el muchacho apela rápido, no, es que la ley me protege y usted está violando la ley y llame a la policía y llámela que yo estoy en ley, usted es la que está. Y eso se convirtió, mire, eso explotó las redes sociales. Y la señora se quedó molesta. Pero qué diferente hubiera sido la historia si cuando la señora viene a alegar, apaga la bocina o muévete para otro lado, ese joven hubiera mostrado el fruto del Espíritu. Qué diferente hubiera sido esa historia. Y le hubiera dicho, mire, dama, discúlpeme, perdóneme. Pastor, pero ¿por qué le tiene que pedir perdón? Es que tú tienes que leer la Biblia. Cuando tú quieres mejorar las relaciones, lee la Biblia, chico. Lee la Biblia. La Biblia dice, esto es un manual de salvación y es un manual de relación. Digo, esto es una tablet, pero la Biblia es un manual de salvación y es un manual de relaciones humanas. Mira, anota esta, porque sé que no la vas a leer. Si no la has leído, sé que no la vas a leer. Anótala. Ese manual, la Biblia dice, en relaciones humanas, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando viene alguien a atacarte y te dice, apaga eso, vete de aquí, lárgate. Si tú le respondes, mire, usted me está faltando respeto, voy a llamar a la policía. La palabra áspera hace subir el furor, hace subir el coraje. Pero la Biblia te está diciendo, la palabra blanda quita la ira. Si tú le dices, mire, dama, discúlpeme, perdóneme, no era mi intención. Ahora mismo yo voy a mover este equipo para otro lugar donde no le moleste. Ay, qué linda esa nena, hija suya. Ay, qué linda. Mire, me permitiría hacer una oración por usted. Ahora que me voy a ir, me permite. Mire,
y el fruto del Espíritu comienza a fluir, esa historia hubiera terminado de otra forma. Esa historia hubiera terminado de otra manera. Se lo digo porque yo lo he vivido. A mí me ha pasado. Se lo digo porque yo lo sé. Dejar que el fruto del Espíritu guíe tu vida, que el fruto del Espíritu se manifieste en ti. Mire, siendo luz en medio de las tinieblas. Mire qué maravilloso, qué grande, qué tremendo. Dejemos, amado, que la luz de Cristo alumbre a través de nosotros. Que ese fruto se manifieste en nuestra vida y no perdamos la oportunidad de ser luz. Hay que ser luz a las naciones, luz en medio de las tinieblas. Esa es la esencia de la iglesia. Hay que predicar con el testimonio, con la forma de ser, con la forma de hablar, con la forma de tomar decisiones. Hay que predicar la palabra del Señor de todas esas maneras porque es parte de nuestra esencia. Tenemos una misión, tenemos una comisión que el Señor nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú tienes una palabra que hay alguien que la está necesitando. Tú tienes una palabra que hay alguien en alguna parte que necesita esa palabra que tú tienes ahí. Porque tú has pasado por unas experiencias que nadie más la ha pasado más que tú y esa persona. Pero tú tienes la luz de Cristo y esa persona no tiene la luz de Cristo. Por lo tanto, esa persona necesita esa palabra que Dios te le ha dado, que Él te ha permitido pasar por unas experiencias y solo tú puedes entender esa situación. ¿Quién mejor puede entender un paciente de cáncer que una persona que ha pasado por cáncer? ¿Quién mejor puede entender una persona que perdió a su mamá, o a su madre, o a su padre, que otra persona que también lo... ¿Quién mejor puede entender una persona que ha perdido a su hijo que otra que ha perdido a su hijo también? ¿Quién mejor puede entender una persona que otro que ha vivido por la misma experiencia, la misma situación, pero la luz de Cristo alumbra sobre su vida? Pero tiene ahora también, aparte de esa experiencia dolorosa, tiene la fortaleza y el consuelo del Padre Celestial que lo ha fortalecido, lo ha consolado, lo ha bendecido, ha pasado el aceite del consuelo y lo ha levantado. Aleluya. Y ahora tú puedes mirar la vida desde otra perspectiva. Ahora tú puedes mirar la vida de otra forma, porque ahora tú te das cuenta que muchas veces en la vida podemos sufrir, podemos llorar, podemos lamentarnos de tantas cosas, pero nada de eso nos va a destruir, nada de eso va a acabar con nosotros, porque Cristo está con nosotros. El apóstol Pablo dijo: ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles ni principados, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Póngase de pie en esta hora.